Capítulo 1. La llamada. Mateo Morales estaba revisando el metraje de su último documental cuando su teléfono vibró sobre el escritorio de edición. La pantalla mostraba, Instituto Pinos Altos. La escuela de su hija de 15 años, Abril, nunca llamaba durante el almuerzo. Señor Morales, la voz del director César Cruz tenía una tensión desconocida. Necesito que venga a la escuela de inmediato. No use la entrada principal. Estaciónese en el lote trasero, junto al edificio de mantenimiento. Los dedos de Mateo se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué pasa? ¿Abril está herida? Ella está físicamente bien, pero señor Morales, esto es serio. Tenemos una situación. La voz de Cruz bajó de volumen. La policía está aquí. El trayecto de 15 minutos se sintió como una hora. Mateo había pasado la última década haciendo documentales que exponían la corrupción, pero nada preparaba a un padre para esas palabras: la policía está aquí. Su mente corrió a través de las posibilidades. Abril era una estudiante de 10, tímida y artística, más propensa a dibujar en su cuaderno que a causar problemas. El Instituto Pinos Altos se encontraba en un campus impecable que servía a los hijos de las familias adineradas de la ciudad. Mateo y su esposa, Estela, habían estirado su presupuesto para pagar la matrícula, creyendo en la reputación de la escuela. Ahora, mientras entraba en el estacionamiento trasero vacío, esa reputación se sentía como arenas movedizas. Todas las persianas de las aulas estaban cerradas. 2 patrullas estaban cerca del gimnasio, su presencia gritaba que algo estaba muy mal. Los instintos documentales de Mateo se activaron. Notó todo: el silencio inusual, la ausencia de estudiantes en los terrenos, la forma en que el director Cruz lo recibió en la puerta lateral en lugar de en su oficina. Cruz era un hombre delgado de unos 50 años, generalmente compuesto y diplomático. Hoy, su rostro estaba pálido, la corbata aflojada y los dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la puerta. Gracias por venir rápido. Por favor, sígame. Caminaron por pasillos vacíos. El silencio se sentía opresivo, institucional. ¿Dónde está Abril?, preguntó Mateo. En la oficina de la consejera con la señora Domínguez. Ella está muy alterada. Cruz se detuvo frente a la puerta de su oficina, donde esperaban 2 oficiales. El detective Bruno Torres, según su placa, era más joven de lo que Mateo esperaba, tal vez de 35 años, con ojos alertas que estudiaban a Mateo cuidadosamente. La segunda oficial, una mujer llamada Michelle Osorio, estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Señor Morales, comenzó Torres, voy a ser directo. Durante una inspección de rutina de casilleros esta mañana, descubrimos artículos perturbadores en el casillero de su hija. El estómago de Mateo dio un vuelco. ¿Qué tipo de artículos? Torres miró a Cruz, quien se aclaró la garganta. Un cuchillo de caza, fotografías impresas de otra estudiante, Lucía Flores, con mensajes amenazantes escritos en ellas, y un diario que contiene fantasías violentas sobre hacerle daño. Las palabras golpearon a Mateo como golpes físicos. Eso es imposible. Abril ni siquiera sabe cómo sostener un cuchillo. Nunca ha estado en una pelea. Dibuja flores y paisajes, por el amor de Dios. Entendemos que esto es impactante, dijo Osorio, con un tono cortante y profesional, pero la evidencia es muy específica. También hemos encontrado mensajes de texto en el teléfono de Abril que corroboran estos artículos. Quiero ver a mi hija ahora. Torres asintió. Por supuesto, pero señor Morales, debe comprender la gravedad de esta situación. La familia de Lucía Flores ya ha sido contactada. Están considerando presentar cargos. La escuela está discutiendo la expulsión, y dependiendo de lo que revele nuestra investigación, su hija podría enfrentar cargos penales graves por acoso y amenazas terroristas. Mateo se obligó a pensar a través del pánico. Algo andaba mal en esta imagen. Su hija, la chica que lloró cuando golpearon accidentalmente a una ardilla con su auto el mes pasado, no escribía fantasías violentas sobre sus compañeros de clase. Quiero un abogado, dijo Mateo con firmeza. Y me llevaré a Abril a casa ahora mismo.
Cruz se movió incómodamente. Necesitamos completar nuestra investigación. Mi hija es menor de edad y han realizado esta búsqueda sin notificar a sus padres primero. A menos que la estén acusando de algo en este momento, me la llevo a casa. La voz de Mateo llevaba la autoridad de alguien que había lidiado con la obstrucción burocrática antes. Y necesitaré copias de todo lo que encontraron. Fotos del contenido del casillero, los mensajes, todo. Torres estudió a Mateo por un largo momento, luego asintió lentamente. Podemos arreglar eso. Pero señor Morales, le aconsejo que coopere plenamente con esta investigación. La evidencia es convincente. 20 minutos después, Mateo salió con Abril, quien no había dejado de llorar desde la puerta lateral. Su pequeño cuerpo temblaba contra él mientras la guiaba hacia su auto. Estela ya estaba en camino desde su turno en el hospital, donde trabajaba como enfermera quirúrgica. Papá, yo no hice nada de eso, susurró Abril mientras conducían. Te juro que ni siquiera conozco bien a Lucía. Ella está en último año. Quizás nos hemos saludado 2 veces. Mateo miró el rostro manchado de lágrimas de su hija por el espejo retrovisor. Te creo, cariño, y vamos a probarlo. Pero mientras conducían a casa, la mente de Mateo ya estaba trabajando. Había pasado años investigando conspiraciones y encubrimientos para sus documentales. Cada instinto que había perfeccionado le decía que algo en esto estaba montado. El descubrimiento conveniente, la participación apresurada de la policía, el paquete de pruebas completo. Todo era demasiado limpio. Alguien había incriminado a su hija, y Mateo iba a averiguar quién y por qué. Y cuando lo hiciera, desearían no haber escuchado nunca el nombre Morales. Capítulo 2. La investigación. La casa de los Morales se convirtió en un cuarto de guerra. El equipo documental de Mateo, generalmente disperso por su oficina en casa, ahora cubría la mesa del comedor. Estela se sentó a su lado, todavía con su pijama quirúrgica del hospital, con ojeras bajo los ojos debido a un turno doble seguido de esta pesadilla. Abril estaba arriba en su habitación, sedada por medicamentos para la ansiedad que su médico familiar le había recetado. Cuéntame exactamente qué pasó esta mañana, dijo Mateo, con su computadora portátil abierta y los dedos listos sobre las teclas. Ya había comenzado a compilar una línea de tiempo. Estela relató los eventos. Abril se fue a la escuela normalmente a las 7:30. Todo estaba bien. Luego recibió la llamada. Mateo sacó las fotos que el director Cruz había proporcionado a regañadientes. El contenido del casillero estaba dispuesto como evidencia en una escena del crimen. El cuchillo de caza era un modelo costoso de la marca Buck, todavía en su funda. Las fotografías de Lucía Flores, una hermosa estudiante de último año de cabello oscuro, habían sido desfiguradas con marcador rojo. Ella no merece ser feliz, hazla pagar, todos verán. El diario era peor. Página tras página de fantasías violentas escritas en una letra que parecía la de Abril, pero se sentía incorrecta a los ojos de Mateo. Había visto la letra de su hija miles de veces en tarjetas de cumpleaños, tareas escolares, listas de compras en el refrigerador. Esto era similar, pero no idéntico. Esto es una falsificación, dijo Mateo, haciendo zoom en la imagen digital. Mira la forma en que hace el bucle de las G. Abril siempre las hace con un círculo cerrado. Estas están abiertas. Estela se inclinó más cerca. ¿Estás seguro? He revisado cientos de horas de análisis de caligrafía para mis documentos. Esto es bueno, pero no es perfecto. Mateo hizo una nota. Quienquiera que haya hecho esto tuvo acceso a muestras de su escritura, pero están trabajando a partir de copias, no de la memoria muscular original. Su teléfono sonó. El abogado que habían contratado, Héctor Huerta, recomendado por un colega que había estado involucrado en uno de los documentales de Mateo, tenía información preliminar. Señor Morales, he revisado el paquete de pruebas. Tengo que ser honesto, se ve mal en la superficie, pero hay problemas de procedimiento con la forma en que se realizó la búsqueda. La escuela afirma que recibieron una denuncia anónima esta mañana de que Abril estaba planeando algo. Eso fue lo que motivó la búsqueda del casillero. ¿Anónima desde dónde? No lo dicen.
El director está invocando protocolos de seguridad escolar. Pero aquí está lo interesante, la denuncia llegó a través del formulario de contacto del sitio web de la escuela a las 6:47 de la mañana. 7 minutos después, a las 6:54 de la mañana, una segunda denuncia anónima fue directamente a la línea de no emergencias de la policía local. Los dedos de Mateo volaron por su teclado, buscando el sitio web del Instituto Pinos Altos. Alguien quería que tanto la escuela como la policía se involucraran de inmediato. Querían que esto se moviera rápido antes de que alguien pudiera pensar demasiado en ello. Exactamente. Y hay algo más. La familia de Lucía Flores contrató representación dentro de las 2 horas posteriores a ser notificada. No cualquier abogado. Quintín Herrera. El nombre hizo que Mateo se detuviera. ¿El Quintín Herrera? ¿El que dirige Herrera y Asociados? El mismo. Es el abogado más caro de 3 estados. ¿Por qué una familia lo contrataría tan rápido para lo que es esencialmente un incidente escolar? A menos que estuvieran esperando esto. Después de colgar, Mateo se volvió hacia Estela. La familia de Lucía Flores está conectada con algo. Tenían a Herrera en retención o en espera. Todo esto fue coordinado. La formación médica de Estela la hacía analítica. ¿Qué ganarían incriminando a Abril? Eso es lo que necesitamos averiguar. Mateo abrió un nuevo archivo en su computadora portátil. Necesito saber todo sobre Lucía Flores, su familia, Quintín Herrera y cualquier otra persona conectada con esto. Hay una razón por la que eligieron a Abril específicamente. Durante los siguientes 2 días, Mateo apenas durmió. Se puso en contacto con contactos de su trabajo documental, investigadores privados, periodistas, e incluso algunos hackers reformados que le debían favores por no incluir ciertos detalles en películas pasadas. La imagen que surgió era compleja y perturbadora. Lucía Flores era hija de Daniel Macías, un desarrollador inmobiliario que recientemente había cambiado su apellido cuando se casó con la adinerada familia Flores. Macías había construido la mitad de los nuevos desarrollos en la ciudad durante la última década. Quintín Herrera no era solo su abogado, Herrera era su socio comercial en múltiples empresas. Pero fue la tercera conexión la que hizo que todo encajara. El director César Cruz tenía un hermano, Carlos Cruz, que trabajaba como gerente de proyectos para la compañía de desarrollo de Macías. Todos están conectados, le dijo Mateo a Estela la tercera noche, mostrándole la red de relaciones que había trazado en su corcho, como algo salido de uno de sus documentales sobre crímenes. Macías, Herrera, los hermanos Cruz. ¿Pero qué tiene que ver esto con Abril? La respuesta provino de una fuente inesperada. El amigo de Mateo, Luis Rivera, un periodista de investigación del periódico local, llamó con información que heló la sangre de Mateo. «Tienes que ver algo», dijo Luis. «¿Puedes reunirte conmigo?» Se reunieron en una cafetería lejos de Pinos Altos. Luis deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había registros de propiedad y planes de desarrollo para terrenos atractivos en las afueras de la ciudad. ¿Reconoces la dirección?, preguntó Luis. El corazón de Mateo se hundió. Era la antigua propiedad de Hernández, 16 hectáreas de bosque virgen que habían estado en la familia de Estela durante 3 generaciones. Su abuela se las había dejado en su testamento hace 2 años. Planeaban construir una casa de retiro allí algún día. Macías ha estado tratando de comprar esa tierra durante 18 meses, explicó Luis. Es la última pieza que necesita para un desarrollo comercial masivo, pero tu esposa no quiere vender. Mateo recordó las ofertas cada vez más agresivas, las llamadas de agentes inmobiliarios, las tácticas de presión. Estela se había negado cada vez. La tierra tenía demasiados recuerdos familiares. Así que incriminaron a nuestra hija para presionarnos a vender. La voz de Mateo era mortalmente tranquila. Es peor que eso. Luis sacó más documentos. Otras 3 familias en situaciones similares tuvieron hijos involucrados en incidentes en Pinos Altos en los últimos 2 años. Todos ellos casualmente poseían propiedades que Macías quería. Al hijo de una familia lo atraparon con drogas en su bolsa de gimnasio, se las plantaron, pero no pudieron probarlo. Fue expulsado.
La hija de otra familia fue acusada de plagio que arruinó sus solicitudes universitarias. El tercer chico fue acusado de asalto. Cada familia eventualmente vendió su propiedad muy por debajo del valor de mercado para hacer que los problemas desaparecieran. Jesucristo, Mateo miró los documentos. Están usando la escuela como un arma. Cruz recibe una tajada de su hermano, Carlos. Herrera maneja la intimidación legal y Macías obtiene sus tratos de tierras. Es elegante y casi imposible de probar. Casi imposible. Pero Mateo había hecho una carrera probando lo imposible. Capítulo 3. La trampa. Mateo pasó la semana siguiente convirtiéndose en alguien que nunca había sido antes. No un documentalista observando desde afuera, sino un jugador moviendo piezas en un tablero. Su primer movimiento fue sutil. Llamó al director Cruz y solicitó una reunión para discutir la cooperación con la investigación. Cruz, creyendo que Mateo estaba listo para ceder, aceptó de inmediato. Señor Morales, dijo Cruz, señalando una silla en su oficina, me alegra que esté siendo razonable al respecto. Estas situaciones son difíciles para todos. Mateo sonrió. La misma sonrisa agradable que usaba para tranquilizar a los sujetos de sus entrevistas. He estado pensando en el futuro de Abril. Esta acusación, incluso si luchamos contra ella, podría seguirla para siempre. Quiero encontrar una manera de resolver esto que sea mejor para todos. Cruz se reclinó, tratando de ocultar su satisfacción. ¿Qué tenía en mente? Si la evidencia contra Abril se volviera menos segura, si tal vez hubiera preguntas sobre la cadena de custodia o la confiabilidad de la denuncia anónima, la escuela podría ser persuadida de ver esto como un malentendido en lugar de un asunto penal. Eso dependería de muchos factores, dijo Cruz con cuidado. La familia Flores está bastante molesta. Necesitarían garantías, por supuesto. Y me imagino que esas garantías podrían implicar que su familia sea más cooperativa con ciertos intereses comerciales en la ciudad. La expresión de Cruz cambió, mostrando un destello de cálculo antes de suavizarse en una falsa preocupación. No estoy seguro de a qué se refiere, señor Morales, pero si sugiere que algún tipo de arreglo podría aliviar las tensiones para todos, estoy seguro de que el señor Macías estaría feliz de discutir la compra de su propiedad a un precio justo. La propiedad de Hernández, Mateo mantuvo su voz neutral. La que su desarrollo necesita para avanzar. La propiedad cambia de manos todo el tiempo. A veces es mejor ser flexible, especialmente cuando la familia está involucrada. Mateo asintió lentamente, como si considerara la opción. Tendré que discutir esto con mi esposa. Pero director Cruz, quiero que entienda algo. Mi hija es todo para mí. Si hay una manera de protegerla de esta pesadilla, incluso si nos cuesta financieramente, tengo que considerarlo. Por supuesto, Cruz se puso de pie, extendiendo su mano. Le haré saber a las partes apropiadas que está dispuesto a tener una conversación. Estas cosas tienen una forma de resolverse por sí mismas cuando todos actúan razonablemente. Mateo le estrechó la mano, ocultando su disgusto. Esperaré su llamada. Afuera, Mateo se sentó en su auto y llamó a Luis. Necesito que publiques una historia. No sobre Macías. Aún no. Sobre fallas de seguridad escolar en la Academia Pinos Altos. Enmárcalo como una preocupación general sobre denuncias anónimas y revisiones de casilleros. No menciones a Abril específicamente. Solo plantea preguntas sobre los procedimientos. ¿Quieres ponerlos nerviosos? Quiero que se confíen demasiado. Creen que voy a ceder. Dejémosles pensar que están ganando mientras construimos el caso real. El artículo se publicó 3 días después. Fue medido y profesional, planteando preguntas legítimas sobre la privacidad de los estudiantes y los protocolos de seguridad. La sección de comentarios estalló con padres expresando preocupación. El director Cruz llamó a Mateo en cuestión de horas. Señor Morales, vi el artículo en el periódico. Espero que no esté tratando de crear problemas. Director Cruz, no tuve nada que ver con ese artículo, pero plantea preocupaciones válidas, ¿no es así? Si se violaron los derechos de mi hija en este proceso, eso podría complicar todo.
Mateo dejó que el silencio colgara. Por supuesto, si pudiéramos llegar a un entendimiento sobre la situación de la propiedad, mi familia no tendría ninguna razón para perseguir esas preguntas más a fondo. Casi podía escuchar el alivio de Cruz a través del teléfono. Déjeme organizar una reunión con el señor Macías y el señor Herrera. Creo que podemos llegar a términos que beneficien a todos. Perfecto. Mateo colgó y abrió un nuevo archivo en su computadora. Lo tituló, El montaje, un documental. Durante la semana siguiente, Mateo interpretó su papel a la perfección. Se reunió con Macías en un restaurante costoso, era un hombre guapo de unos 50 años que exudaba encanto y usaba el éxito como colonia. Quintín Herrera se unió a ellos, un abogado de mirada fría que observaba a Mateo como una serpiente mirando a un ratón. Señor Morales, comenzó Macías, quiero expresar mi simpatía por su situación. Como padre, no puedo imaginar lo difícil que debe ser esto. Gracias, dijo Mateo en voz baja. Solo quiero que mi hija tenga un futuro. Por supuesto, por supuesto. Y creo que podemos ayudar con eso. Macías empujó un contrato sobre la mesa. Esta es una oferta por la propiedad de Hernández. Es bastante generosa, en realidad por encima del valor de mercado, y si usted y su esposa la aceptaran, imagino que el desafortunado malentendido en la escuela podría resolverse rápidamente. Los adolescentes cometen errores. Tienen pensamientos equivocados a veces. Tal vez todo esto fue exagerado. Mateo miró el contrato sin tocarlo. La oferta era de hecho generosa. Casi el doble de lo que les habían ofrecido antes. Dinero sucio para hacer que esto desapareciera. ¿Cómo funcionaría?, preguntó Mateo. La evidencia es bastante condenatoria, Herrera habló por primera vez, su voz suave como el aceite. La evidencia puede ser recontextualizada. Las denuncias anónimas podrían considerarse poco confiables. El diario podría verse como escritura creativa, ficción incomprendida. Las fotografías podrían explicarse como un proyecto de arte mal pensado. Todo depende de cómo se presente la narrativa. Y Lucía retiraría su queja. Lo haría, confirmó Macías. Mi hijastra estaba asustada, pero es una chica razonable. Si se le asegura que Abril simplemente estaba luchando con algunos problemas adolescentes y ha recibido la orientación adecuada, se sentiría cómoda dejando esto atrás. Mateo asintió lentamente, interpretando al padre desesperado. Necesito hablar con mi esposa. Esta es una gran decisión. Por supuesto, pero señor Morales, oportunidades como esta no duran para siempre. Cuanto más continúe esta situación, más difícil se vuelve retroceder. ¿Entiende? La sonrisa de Macías no llegó a sus ojos. Era una amenaza envuelta en seda. Entiendo perfectamente, dijo Mateo. Y lo hacía. Entendía que estos hombres habían perfeccionado una operación de extorsión que destruía familias y robaba sus propiedades. Entendía que lo habían hecho antes y lo harían de nuevo. Y entendía exactamente cómo destruirlos. Tendré una respuesta para ustedes en 48 horas, dijo Mateo. Al salir del restaurante, Mateo activó el dispositivo de grabación que había escondido en el forro de su chaqueta. Había capturado todo, las amenazas veladas, la oferta de manipular pruebas, el quid pro quo explícito entre la venta de la propiedad y la desaparición de los cargos. Pero Mateo no estaba listo para usar eso todavía. Primero, necesitaba reunir más piezas, porque cuando se moviera contra estos hombres, no sería solo exposición. Sería destrucción total. Tenía 48 horas para prepararse. Y había pasado 10 años aprendiendo cómo destruir a personas que pensaban que eran intocables. Capítulo 4. Verdades ocultas. Mateo convirtió su oficina en casa en un centro de control de misión. 3 monitores mostraban diferentes fuentes, imágenes de cámaras de seguridad que había obtenido legalmente a través de solicitudes de transparencia, registros financieros de bases de datos públicas y una línea de tiempo creciente de los tratos de tierras de Macías. Estela trabajaba a su lado cuando sus turnos en el hospital lo permitían. Su mente médica le ayudaba a ver patrones que él podría haber pasado por alto. Hay algo más aquí, dijo Estela,
señalando una serie de pagos en los registros de la compañía de Macías. Mira, transferencias mensuales a una SADCB llamada Propiedades Amanecer. La misma cantidad cada mes durante 3 años. Mateo rastreó la sociedad a través de registros de incorporación, luego a través de un laberinto de empresas fantasma. El rastro finalmente condujo a un nombre que lo hizo detenerse. Irán Duarte, un comisionado de zonificación del Estado. Están sobornando a la Junta de Zonificación, susurró Estela. Así es como Macías logra que sus desarrollos sean aprobados tan rápido. Mateo hizo una nota. Esa es la pieza número 3. Tenemos el esquema de extorsión escolar, la extorsión de propiedad y ahora el soborno de funcionarios públicos. Pero necesitamos más. La respuesta provino de una fuente inesperada. Abril, que había estado mayormente en silencio desde el incidente, apareció en la puerta de la oficina una tarde. Parecía frágil pero decidida. Papá, recordé algo. Se sentó, retorciéndose las manos. Unas 2 semanas antes de que esto sucediera, estaba en el salón de arte después de la escuela terminando un proyecto. Lucía entró. Estaba alterada, llorando. No sabía que yo estaba allí. Estaba al teléfono con alguien hablando de su padrastro. Dijo, no lo volveré a hacer. No me importa lo que él diga. Y luego dijo algo sobre que la escuela estaba siendo utilizada para sus tratos. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Dijo algo más? Mencionó mi nombre. Dijo, no a la chica Morales. Ella nunca ha hecho nada. Luego, quienquiera que estuviera al teléfono debió haber discutido porque Lucía se puso muy alterada y dijo, tiene que haber otra manera. Los ojos de Abril se llenaron de lágrimas. Papá, creo que ella sabía que iban a incriminarme y no quería ser parte de eso. Esto cambiaba todo. Lucía no era solo la víctima en la falsa narrativa. Era potencialmente una testigo. Mateo llamó inmediatamente a Héctor Huerta. Necesitamos hablar con Lucía Flores, le dijo Mateo al abogado, sin su padrastro ni Quintín Herrera presentes. Eso va a ser difícil. Tiene 17 años, todavía es menor de edad y está bajo el techo de sus padres. Cualquier acercamiento podría verse como manipulación de testigos. Mateo pensó por un momento. ¿Y si ella viniera a nosotros? Eso sería diferente. ¿Pero cómo harías que eso sucediera? El plan tomó forma durante las siguientes 24 horas. Mateo se puso en contacto con alguien a quien había entrevistado para un documental hace 3 años. Dora Quiroga, una consejera de preparatoria en una escuela diferente del distrito que le había ayudado con una historia sobre la salud mental de los estudiantes. Dora le debía una. Su documental había ayudado a asegurar fondos para su programa. Dora, necesito un favor. Mateo explicó la situación cuidadosamente, omitiendo los elementos ilegales. Creo que una estudiante está siendo coaccionada por su familia. Si ella buscara apoyo psicológico, ¿podrías reunirte con ella confidencialmente? Dora guardó silencio por un largo momento. Mateo, si esta chica está realmente en peligro o siendo presionada para hacer algo ilegal, tengo el deber de ayudar, pero necesitas ser honesto conmigo. ¿Qué está pasando realmente? Mateo le contó todo. Cuando terminó, Dora estaba enojada. He escuchado rumores sobre Pinos Altos. Nunca nada que pudiera probar, pero los padres hablan. Ha habido demasiados incidentes allí. Dame 24 horas. Llamó a la noche siguiente. Lucía se puso en contacto conmigo. Dijo que una amiga le habló de mis servicios de consejería. Nos reuniremos mañana después de la escuela. ¿Cómo conseguiste que me contactara? Yo no lo hice, pero aparentemente alguien dejó información sobre servicios de consejería confidencial en su casillero junto con una nota que decía, no tienes que ser parte de esto. Me pregunto quién podría haber hecho eso. Mateo sonrió con seriedad. Había hecho que el hijo adolescente de Luis, que asistía a Pinos Altos, deslizara la nota durante el cambio de clase. Negación plausible. Cuando Dora se reunió con Lucía, la chica se derrumbó por completo. Dora grabó la sesión con el permiso de Lucía y su presencia como consejera adulta lo hizo legal.
La historia que surgió fue peor de lo que Mateo había imaginado. Daniel Macías no era solo el padrastro de Lucía. Había sido controlador y abusivo desde que se casó con su madre hace 4 años. Había usado a Lucía antes, haciéndola hacerse amiga de los hijos de los dueños de propiedades que quería atacar, reuniendo información, incluso plantando evidencia cuando se le ordenaba. La amenaza siempre era la misma: cooperar o su madre sufriría. Me mostró la combinación del casillero de Abril, le dijo Lucía a Dora, con la voz hueca. Me dio el cuchillo, las fotos, el diario. Hizo que alguien lo falsificara. Puse todo en su casillero la mañana antes de la escuela. Luego tuve que esperar en el baño mientras él llamaba para hacer las denuncias anónimas. Empezó a llorar. No quería hacerlo. Abril nunca me hizo nada, pero él dijo que si no lo hacía, lastimaría a mi mamá. Y lo haría. Lo ha hecho antes. Dora contactó inmediatamente al DIF y a la fiscalía. A la verdadera policía, no a la oficial Osorio, quien Mateo había descubierto que era la exesposa de Quintín Herrera y todavía estaba en su nómina por servicios de consultoría. Lucía fue retirada de su hogar esa noche y puesta bajo custodia protectora. En cuestión de horas, Macías supo que algo había salido mal. Llamó a Mateo y el encanto había desaparecido de su voz. No sé qué crees que estás haciendo, Morales, pero estás jugando un juego muy peligroso. Mi hijastra tiene problemas. Cualquiera puede ver eso. Si está haciendo acusaciones salvajes, nadie le creerá. Tal vez no sola, dijo Mateo con calma. Pero cuando su testimonio se combine con registros financieros que muestran sobornos a funcionarios de zonificación, grabaciones de usted y Quintín Herrera ofreciendo explícitamente manipular evidencia a cambio de propiedad, y testimonios de otras familias que ha extorsionado a lo largo de los años, creo que la gente creerá eso. Silencio en la línea. Entonces, ¿qué quieres? Quiero todo. Quiero que el nombre de mi hija quede completamente limpio. Quiero que cada familia que ha extorsionado recupere su propiedad o una compensación justa. Quiero que usted, Herrera y los hermanos Cruz sean arrestados y acusados, y quiero asegurarme de que nunca le haga esto a otra familia. La risa de Macías fue áspera. Eres un imbécil santurrón. No tienes idea de con quién estás tratando. Tengo conexiones en todo este estado. Jueces, policía, políticos. Incluso si tuvieras pruebas, que no tienes, saldría limpio. Entonces supongo que vamos a averiguarlo, dijo Mateo y colgó. Estela lo miró preocupada. Mateo, tiene razón sobre sus conexiones. ¿Y si no podemos ganar esto legalmente? Mateo se volvió hacia su esposa y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes, una determinación fría y calculadora. ¿Quién dijo algo sobre ganar legalmente? Voy a destruirlo por completo y voy a hacer que se destruya a sí mismo. Capítulo 5. El arte de la guerra. El plan de Mateo requería paciencia y precisión. Había pasado años estudiando a personas como Macías para sus documentales, hombres que creían ser más inteligentes que los demás, que se habían salido con la suya con la corrupción durante tanto tiempo que se habían vuelto descuidados. Esa arrogancia sería su ruina. Necesitamos separarlos, le dijo Mateo a su pequeño equipo, que ahora incluía a Luis Rivera, Dora Quiroga y un investigador privado llamado Benjamín Ayala, que se especializaba en delitos de cuello blanco. Macías, Herrera y los hermanos Cruz son fuertes juntos. Divídelos y se volverán unos contra otros. Benjamín ya había estado investigando los negocios de Quintín Herrera. Herrera ha estado desviando dinero de los acuerdos de desarrollo de Macías. Tengo registros que muestran que ha desviado al menos 40 millones de pesos en los últimos 5 años a cuentas en el extranjero. Macías no lo sabe. Perfecto, dijo Mateo. ¿Qué pasa con los hermanos Cruz? César está aterrorizado de perder su puesto en Pinos Altos. Su pensión depende de otros 3 años. Carlos ya tiene deudas de juego de más de 2 millones de pesos con personas muy desagradables. Mateo sonrió. Era hora de comenzar a aplicar presión. Primero, Mateo hizo que Luis publicara un artículo de seguimiento sobre el incidente escolar, pero esta vez con más detalles. La historia no nombraba a Abril,
pero describía un elaborado intento de montaje en una escuela privada local que había sido frustrado por un padre vigilante y una consejera. El artículo mencionaba que las autoridades estaban investigando posibles conexiones con acuerdos de propiedad y extorsión. El artículo se volvió viral localmente. Los padres comenzaron a sacar a sus hijos de la Academia Pinos Altos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. El director César Cruz llamó a Mateo, con pánico en su voz. ¿Qué está haciendo? Dijo que teníamos un trato. Nunca tuvimos un trato, César. Estaba reuniendo pruebas. Pero esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Puede ser un testigo contra Macías y Herrera, o puede hundirse con ellos. Su elección. Yo no puedo. Él me destruirá. Mi hermano. Su hermano irá a prisión de todos modos. La pregunta es si se une a él o se salva usted mismo. Tiene 24 horas para decidir. Mateo colgó e inmediatamente llamó a Carlos Cruz, el gerente de proyectos de Macías. Carlos, tenemos que reunirnos. Tu hermano está a punto de delatarte a ti y a Macías. Creo que deberías saber lo que viene. Se reunieron en un estacionamiento. Carlos era un hombre más duro que su hermano, con el aspecto curtido de alguien que había tomado muchas malas decisiones. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Mateo le mostró copias de los registros financieros que vinculaban a Carlos con pagos de sobornos. Estos irán a la FGR mañana. Soborno de funcionarios públicos, conspiración para cometer fraude, extorsión. Estás viendo de 15 a 20 años de tiempo federal. A menos que cooperes. La mandíbula de Carlos se tensó. César nunca hablaría. Ya lo ha hecho. Nos dio todo sobre el esquema escolar. Pero aquí está la cosa, Carlos. Aún puedes hacer un trato. Macías es el pez gordo. Herrera es quien estructuró todo legalmente. Tú y tu hermano, solo son empleados. Ayúdanos a atraparlos. Y tal vez hagas 5 años en lugar de 20. Mateo dejó a Carlos con esa píldora venenosa, dejando que la duda y el miedo hicieran su trabajo. El siguiente era Quintín Herrera. Mateo no podía acercarse a él directamente. Herrera era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba dejarle saber a Macías sobre la malversación de fondos de Herrera. Benjamín creó un paquete de documentos financieros, evidencia real del robo de Herrera, pero compilado anónimamente y enviado al correo electrónico personal de Macías desde una cuenta inrastreable. El asunto decía: tu socio te está robando. Macías se puso furioso. Convocó una reunión de emergencia con Herrera en la oficina de este último. Mateo había hecho arreglos para que Benjamín plantara un dispositivo de escucha allí el día anterior. Ilegal, sí, pero Mateo no planeaba usarlo en la corte. Solo necesitaba conocer sus movimientos. La conversación fue explosiva. ¿40 millones, Quintín? Robaste 40 millones de nuestros tratos. La voz de Herrera era fría, calculadora. Gané ese dinero limpiando tus desastres. Cada vez que uno de tus esquemas salía mal, yo lo arreglaba. Considéralo pago por peligrosidad. Ladrón santurrón. Te hice rico. Tú te hiciste rico. Yo solo te mantuve fuera de prisión. Pero ahora has ido demasiado lejos. El padre de esa chica Morales es documentalista. ¿Siquiera pensaste en eso? Hace películas exponiendo a gente como nosotros. Y decidiste incriminar a su hija. Hemos hecho esto 6 veces antes sin problemas. Porque esas eran familias normales. Morales es diferente. Tiene recursos, contactos, habilidades. Lo subestimaste y ahora estamos todos expuestos. Hubo un largo silencio. Luego la voz de Macías, baja y peligrosa. Entonces, ¿qué sugieres? Cortamos nuestras pérdidas. Desaparecemos. Tengo cuentas en las Islas Caimán. Tú tienes tus propiedades en el extranjero. Dejamos que los hermanos Cruz asuman la culpa,
Afirmamos que fuimos engañados y empezamos de nuevo en otro lugar. Huir. Construí esta ciudad y ahora se está quemando a tu alrededor. Enfréntalo, Daniel. Después de que terminó la reunión, Mateo tenía todo lo que necesitaba. Envió copias de la conversación a ambos hermanos Cruz junto con un mensaje simple: van a dejar que ustedes carguen con la culpa de todo. Hora de elegir bandos. César Cruz se quebró primero. Llamó a Héctor Huerta y pidió hacer un trato con los fiscales. En cuestión de horas, estaba dando una declaración completa sobre el esquema escolar, nombrando a Macías y Herrera como los arquitectos, proporcionando documentos que mostraban el patrón de apuntar a estudiantes cuyas familias tenían propiedades deseables. Carlos duró un día más antes de que él también decidiera cooperar en lugar de ser el último sosteniendo la bolsa. Con los hermanos Cruz dando declaraciones, el fiscal del estado finalmente tenía suficiente para los cargos. Se emitieron órdenes de arresto para Daniel Macías y Quintín Herrera. Pero Mateo no había terminado. El arresto y el juicio no eran suficientes. Los quería arruinados por completo. Capítulo 6. La trampa se cierra. El equipo documental de Mateo, personas con las que había trabajado durante años, llegó de todo el país. Sabían que cuando Mateo llamaba con ese tono particular en su voz, algo grande estaba sucediendo. Vamos a hacer una película, les dijo Mateo. Pero esta es diferente. Esta es personal. Durante la semana siguiente, mientras Macías y Herrera pagaban la fianza y contrataban abogados aún más caros, Mateo y su equipo compilaron todo en un documental de 90 minutos. Tenía el testimonio de Lucía, las grabaciones de la conversación de Macías y Herrera, las confesiones de César y Carlos Cruz, registros financieros que mostraban el esquema de soborno, entrevistas con las otras familias que habían sido extorsionadas y la propia historia de Abril. Pero Mateo agregó algo más. Incluyó imágenes de la audiencia de fianza de Macías y Herrera, sus costosos abogados argumentando que estos eran solo malentendidos y prácticas comerciales excesivamente celosas. Incluyó clips de sus casas, sus autos, sus vidas privilegiadas construidas sobre la destrucción de otros. El documental, titulado El montaje, cómo los depredadores del poder usan las escuelas para destruir familias, se estrenó no en cines, sino en línea. Mateo lo lanzó simultáneamente en YouTube, Vimeo y todas las plataformas documentales con las que tenía conexiones. Lo promocionó a través de cada contacto que tenía en los medios. Se volvió viral en 6 horas. A la mañana siguiente, tenía 5 millones de vistas. Al final de la semana, había sido visto más de 20 millones de veces. Las noticias nacionales lo recogieron. La historia de un padre usando sus habilidades de documentalista para exponer a las personas que incriminaron a su hija capturó la imaginación del público. La junta directiva de la Academia Pinos Altos disolvió la escuela por completo. Incapaz de recuperarse del escándalo, Irán Duarte, el comisionado de zonificación, renunció y luego fue acusado de aceptar sobornos. La FGR abrió investigaciones sobre las prácticas comerciales de Macías que se remontaban a 15 años atrás. Pero el sistema legal era lento y Mateo sabía que incluso con toda la evidencia, los abogados costosos podrían alargar las cosas durante años. Macías y Herrera podrían ganar potencialmente por tecnicismos. Así que Mateo implementó la fase final de su plan. Lanzó un segundo documental. Este se centraba específicamente en la carrera legal de Quintín Herrera, mostrando cómo Herrera había utilizado tecnicismos legales y explotado el sistema para ayudar a clientes culpables a escapar de la justicia durante décadas. El documental incluía entrevistas con víctimas de los clientes de Herrera, familias destruidas por personas que Herrera había defendido, y un desglose detallado de los casos más moralmente repugnantes de Herrera. El Colegio de Abogados abrió inmediatamente una investigación ética. El bufete de abogados de Herrera, construido durante 30 años, vio renunciar a la mitad de sus socios en una semana. Los clientes huyeron en masa. Para Macías, Mateo adoptó un enfoque diferente. Se puso en contacto con cada contratista, subcontratista y empleado que había trabajado en los desarrollos de Macías. Encontró docenas a los que no se les había pagado correctamente, que habían sido engañados en contratos, que habían sido obligados a usar materiales de baja calidad mientras Macías se embolsaba la diferencia. Mateo los ayudó a presentar una demanda colectiva.
Con la investigación de la FGR en curso y el documental exponiendo las prácticas de Macías, los bancos comenzaron a reclamar préstamos. Los proyectos de desarrollo se detuvieron. Los inversores demandaron por fraude. En 3 meses, el imperio inmobiliario de Macías estaba en bancarrota. Pero el movimiento más devastador de Mateo fue personal. Encontró a la madre de Lucía, Ingrid Flores, quien había estado atrapada en su matrimonio con Macías a través de la dependencia financiera y el miedo. Mateo la conectó con Recursos, un abogado de divorcio de primer nivel que trabajó pro bono después de ver el documental, un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico y asesores financieros que la ayudaron a asegurar sus propios activos. Ingrid solicitó el divorcio, y lo que es más importante, presentó cargos contra Macías por años de abuso doméstico. Combinado con el testimonio de Lucía, pintó una imagen de un hombre que usaba la violencia y el miedo para controlar a todos a su alrededor. El golpe final provino de una dirección inesperada. Uno de los antiguos socios comerciales de Macías, al ver el imperio desmoronarse y desesperado por salvarse a sí mismo, proporcionó evidencia de que Macías había cometido fraude de seguros en múltiples propiedades, haciéndolas dañar deliberadamente para cobrar el dinero del seguro. Eso era un delito federal, a diferencia de la compleja red de extorsión y soborno, el fraude de seguros era fácil de probar. La FGR arrestó a Macías nuevamente, esta vez sin fianza. Quintín Herrera, inhabilitado y enfrentando sus propios cargos federales, hizo un último intento de salvarse ofreciendo testificar contra Macías a cambio de una sentencia reducida. La alianza entre los dos hombres se rompió por completo. Mateo vio cómo todo se desarrollaba desde su oficina en casa. Abril estaba sentada a su lado, su nombre ahora completamente limpio. El distrito escolar había emitido una disculpa formal. Varias universidades ya se habían puesto en contacto ofreciéndole becas después de escuchar su historia de resiliencia. ¿Se acabó?, preguntó Abril en voz baja. Mateo abrió el último artículo de noticias en su pantalla. A Macías se le había negado la fianza por los cargos federales. Herrera enfrentaba la inhabilitación y probablemente tiempo en prisión. Los hermanos Cruz ya habían sido sentenciados a 5 años cada uno. Irán Duarte estaba esperando el juicio. Casi, dijo Mateo. Una cosa más. Capítulo 7. Desenlace. El juicio federal de Daniel Macías se convirtió en el procedimiento más visto en la historia del Estado. Mateo asistió todos los días sentado en la galería con Estela y Abril, una presencia silenciosa que Macías podía ver cada vez que miraba a la audiencia. La fiscalía fue metódica, presentando una montaña de pruebas. César Cruz testificó primero, describiendo en detalle cómo Macías había orquestado el esquema de extorsión escolar. Su voz temblaba mientras admitía su propio papel, pero fue claro sobre quién había planeado todo. El señor Macías se me acercó hace 5 años, dijo César desde el estrado. Dijo que necesitaba una forma de presionar a ciertas familias para que vendieran propiedades. Sabía que yo tenía acceso a los casilleros de los estudiantes, registros de estudiantes, todo. Me prometió dinero, mucho dinero, y dijo que nadie lo sabría nunca. ¿Y usted aceptó?, preguntó el fiscal. Sí. César se miró las manos. Dios me ayude. Acepté. Al principio, eran cosas pequeñas, difundir rumores sobre una familia, alentar a su hijo a cambiar de escuela. Pero luego se intensificó. La evidencia plantada, las falsas acusaciones. Cada vez, el señor Macías identificaba el objetivo y el señor Herrera estructuraba la presión legal. Mi hermano Carlos manejaba el papeleo sobre las eventuales ventas de propiedades y yo destruía las vidas de esos niños para que sucediera. La sala del tribunal estaba en silencio. Cuando César terminó, su hermano Carlos subió al estrado. Proporcionó detalles sobre la estructura financiera, cómo Macías canalizaba dinero a través de empresas fantasma, cómo pagaron a Irán Duarte, cómo Quintín Herrera había estructurado todo para que pareciera legal sabiendo que era extorsión. ¿Hubo algún momento en que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal?, preguntó el fiscal. La mandíbula de Carlos se tensó. Cada vez. Pero para entonces estaba demasiado metido. Macías tenía influencia sobre todos. Esa era su especialidad.
Encontrar de que se avergonzaba la gente, de que tenían miedo, y usarlo para controlarlos. Al tercer día, Lucía Flores subió al estrado. A los 17 años, parecía más joven, más frágil. Pero cuando habló, su voz era firme. Describió años de abuso, de ser obligada a participar en los esquemas de su padrastro, del miedo que la mantenía en silencio. Cuando el fiscal le pidió que describiera el incidente que involucraba a Abril Morales, Lucía miró directamente a Macías. Él me dio todo, el cuchillo, el diario falso, las fotografías que había impreso de las redes sociales de Abril. Me dijo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Dijo que si no lo hacía, lastimaría a mi madre. Lo había hecho antes, así que sabía que no estaba mintiendo. ¿Cómo se sintió al incriminar a Abril Morales? Enferma. Ella era inocente. Nunca había hecho nada malo, pero yo estaba tan asustada. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento mucho. El abogado de Macías trató de pintar a Lucía como una testigo poco confiable, una adolescente con problemas con un historial de problemas psicológicos. Pero la fiscalía respondió con el testimonio de Dora Quiroga, la consejera, y de muchos otros testigos que describieron el patrón de abuso y control de Macías. El quinto día, Quintín Herrera subió al estrado. Había hecho un trato, testimonio completo contra Macías a cambio de una sentencia reducida. Inhabilitado y enfrentando la ruina, Herrera no tenía nada más que perder. Herrera describió las operaciones de Macías con detalle clínico. Cómo identificaban a las familias con propiedades deseables. Cómo investigaban a las familias en busca de vulnerabilidades. Cómo usaban la Academia Pinos Altos como arma, sabiendo que los padres harían cualquier cosa, incluida la venta de propiedades con pérdidas, para proteger a sus hijos. Era elegante, dijo Herrera. Presión legal, presión social y presión emocional, todo a la vez. Las familias se derrumbaban en semanas. Macías compraba su propiedad por una fracción de su valor, luego la vendía por millones en ganancias. Hicimos esto 8 veces en 5 años. ¿8 veces? El fiscal sonó sorprendido. Solo hemos documentado 7 incidentes. Hubo una octava familia. Vinieron antes que los Morales, pero algo salió mal. El padre tuvo un colapso nervioso. Intentó suicidarse. El rostro de Herrera permaneció inexpresivo. Nos aseguramos de cubrir mejor nuestras huellas después de eso. La sala del tribunal estalló. La jueza pidió orden. Mateo sintió la mano de Estela apretar su brazo con fuerza. Sabían que era malo, pero escuchar las bajas cuantificadas tan clínicamente fue devastador. La defensa de Macías trató de pintarlo como víctima de los esquemas de Herrera, pero la conversación grabada entre ellos, aquella en la que discutían dejar que los hermanos Cruz asumieran la culpa, destruyó esa narrativa. Las propias palabras de Macías lo condenaron. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer fraude, extorsión, fraude de seguros, fraude electrónico y soborno de un funcionario público. Los cargos federales por sí solos conllevaban una sentencia potencial de 30 años. Pero Mateo no estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto. Estaba haciendo algo más importante. Capítulo 8. Las muchas formas de la justicia. Mientras el juicio de Macías dominaba los titulares, Mateo trabajaba en silencio en un proyecto diferente. Había sido contactado por familias de otras ciudades, de otros estados, que habían experimentado esquemas similares. No todos involucraban escuelas. Algunos usaban asociaciones comerciales. Otros usaban el chantaje. Pero el patrón era el mismo, hombres poderosos atacando a familias vulnerables y usando instituciones como armas. Mateo comenzó a documentar estas historias, creando una base de datos de abusos que mostraba que esto no estaba aislado de Macías. Era sistémico. Presentó sus hallazgos a la División de Delitos de Cuello Blanco de la FGR y abrieron investigaciones en otras 4 jurisdicciones. Pero lo más importante, Mateo trabajó con legisladores para redactar nuevas leyes. La Ley Abril Morales pasó por la legislatura estatal con un apoyo abrumador.
Creó nuevas protecciones para estudiantes y familias, requirió supervisión independiente de las acciones disciplinarias escolares e impuso penas severas para cualquiera que usara instituciones educativas para extorsión o fraude. Pero las victorias legales no eran suficientes. Mateo quería ayudar a reconstruir lo que Macías había destruido. Estableció un fondo para las familias que habían sido extorsionadas. Usando la publicidad de su documental y el juicio, Mateo recaudó más de 60 millones de pesos en donaciones. El dinero se destinó a ayudar a la familia cuyo padre había intentado suicidarse, cubriendo sus facturas médicas y atención psiquiátrica, financiando la educación universitaria para los niños que habían sido atacados. Brindando asistencia legal a las familias que luchaban por reclamar sus propiedades y apoyando a las víctimas de abuso doméstico como la madre de Lucía. Lucía misma estaba prosperando en un hogar de acogida con una amiga de la familia de Dora Quiroga. Había comenzado terapia, y lentamente, la chica brillante debajo del trauma estaba emergiendo. Ella y Abril se habían hecho amigas, unidas por su terrible experiencia compartida. Estoy pensando en estudiar psicología, le dijo Lucía a Mateo una tarde cuando vino a hacer la tarea con Abril. Tal vez pueda ayudar a otros niños que han sido manipulados como yo. Creo que serías excelente en eso, dijo Mateo. Pero la venganza más satisfactoria de Mateo estaba por llegar. Con Macías en prisión federal esperando sentencia y sus activos congelados, el Tribunal de Quiebras comenzó a liquidar sus propiedades. Mateo asistió a la subasta donde se vendía la mansión personal de Macías, una extensa finca valorada en 100 millones de pesos. Ofertó por ella y ganó por menos de la mitad de su valor. Luego la mandó demoler. La demolición se transmitió en vivo en línea como parte de un corto documental que Mateo creó titulado La caída del imperio. La mansión se derrumbó en una nube de polvo y escombros, y en su lugar, Mateo donó la tierra para convertirla en un centro comunitario para jóvenes en riesgo. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. A Quintín Herrera no le fue mejor. Había recibido una sentencia reducida por su cooperación, 8 años en lugar de 20, pero su reputación estaba destruida. El bufete de abogados que había construido se había ido. Su estilo de vida de lujo se había ido. Y quizás lo más importante, su sentido de superioridad se había ido. Mateo había hecho arreglos para que el caso de Herrera fuera cubierto por todos los blogs legales, podcast y revistas del país. Herrera se convirtió en el cuento con moraleja para los abogados, un recordatorio de que las habilidades legales podían usarse para el bien o para el mal, y el mal eventualmente sería expuesto. Los hermanos Cruz, cumpliendo sus sentencias de 5 años, se convirtieron en ejemplos en el trabajo continuo de Mateo. Usó sus casos en presentaciones a administradores escolares, mostrando cómo las instituciones podían verse comprometidas y qué salvaguardas debían establecerse. El director César Cruz le escribió una carta a Mateo desde prisión. Estaba llena de disculpas, justificaciones y, en última instancia, un reconocimiento de que destruyó vidas por dinero. Mateo no respondió, pero guardó la carta. Sería parte de su archivo, un recordatorio de que la corrupción a menudo usaba una cara respetable. Capítulo 9. Las secuelas. 2 años después de esa fatídica llamada telefónica, Mateo estaba en su oficina mirando la pared de premios y reconocimientos que sus documentales habían ganado. Pero del que estaba más orgulloso no era un premio. Era una fotografía. La fotografía mostraba a Abril en su primer día en el TEC de Monterrey, donde había sido aceptada con una beca completa. Estaba estudiando psicología infantil, inspirada por su propia experiencia. Junto a Abril en la foto estaba Lucía, quien había sido aceptada en la UNAM y seguía un camino similar. Estela entró en la oficina con café para ambos. Su turno en el hospital acababa de terminar. Has estado mirando esa foto durante 10 minutos. Solo pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas, pero no lo fueron. ¿Te aseguraste de eso? Estela le besó la mejilla. Tu hija está prosperando. Los malos están en prisión. Y has ayudado a cambiar las leyes para proteger a otras familias. Ese es un final feliz. Mateo se volvió hacia su esposa. ¿Lo es? Ganamos esta pelea, pero hay miles de otras familias enfrentando situaciones similares. Diferentes depredadores, diferentes esquemas, pero el mismo abuso de poder. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?
Preguntó Estela, aunque ya sabía la respuesta. Había estado casada con Mateo el tiempo suficiente para reconocer esa mirada en sus ojos. Voy a seguir luchando. Mateo abrió una carpeta en su computadora, solicitudes de ayuda de familias de todo el país que habían visto sus documentales y se habían puesto en contacto. He recibido más de 300 mensajes de personas que lidian con corrupción, extorsión y abuso de poder. La mayoría de ellos no pueden pagar abogados o investigadores, pero pueden permitirse contarme sus historias. Estás comenzando una nueva serie documental. Más que eso, estoy creando una fundación. El Proyecto Abril, dedicado a ayudar a las familias a luchar contra la corrupción institucional, proporcionará recursos legales, apoyo de investigación y exposición mediática. Convertir a las víctimas en luchadores. Estela sonrió. ¿Cuándo empezamos? Mateo la acercó. Ya lo hemos hecho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luis Rivera. Nueva pista sobre una junta escolar corrupta en el próximo estado. Evidencia de sobornos y favoritismo. 3 familias afectadas hasta ahora. Mateo miró el mensaje, luego la foto de su hija, luego de vuelta a Estela. Una cosa más, dijo. La sentencia de Macías es la próxima semana. ¿Quieres asistir? Mateo lo pensó. Daniel Macías enfrentaba 30 años en una prisión federal. Quintín Herrera ya estaba cumpliendo 8. Los hermanos Cruz estaban cumpliendo 5. Irán Duarte había recibido 3 años por aceptar sobornos. Cada persona que había atacado a su familia había pagado un precio. No, dijo Mateo finalmente. No necesito verlo sentenciado. Ya gané. La audiencia de sentencia para Daniel Macías estuvo llena. Los periodistas llenaron la galería. La jueza, una mujer severa llamada Beatriz Fuentes, revisó la evidencia y las declaraciones de impacto de las víctimas. La madre de Lucía, Ingrid, dio una declaración describiendo años de abuso. La esposa de César Cruz habló sobre cómo la corrupción había destruido a su familia. Múltiples familias hablaron sobre el trauma de que sus hijos fueran atacados. En una declaración grabada de Abril Morales, reproducida para la sala del tribunal. Tenía 15 años cuando hombres poderosos decidieron que mi vida no significaba nada en comparación con sus ganancias. Intentaron destruir mi futuro, arruinar mi reputación y romper mi espíritu. Pero subestimaron una cosa, mi padre. Él me mostró que cuando tienes razón, cuando luchas por la verdad y la justicia, puedes vencer a cualquiera, no importa cuán ricos sean, no importa cuán conectados estén. La verdad es más fuerte que la corrupción. El amor es más fuerte que la codicia. Y la gente común, cuando se niega a rendirse, es más fuerte que cualquier depredador. Cuando se le preguntó a Macías si tenía algo que decir, se puso de pie pero permaneció en silencio. No quedaba nada que decir. Cada esquema había sido expuesto. Cada aliado se había vuelto contra él. Cada activo había sido incautado. La jueza Fuentes lo sentenció al máximo. 30 años en prisión federal sin libertad condicional. Mientras Macías era llevado esposado, parecía roto, muy lejos del desarrollador confiado que alguna vez había controlado la ciudad. El hombre que había destruido familias con crueldad casual ahora enfrentaba décadas en una celda. Su imperio convertido en polvo. Su nombre sinónimo de corrupción. Esa noche, Mateo se sentó con Abril en su porche trasero. La propiedad de Hernández, la tierra de la familia de Estela que había provocado toda esta pesadilla, se extendía ante ellos. Decidieron no venderla después de todo. En cambio, comenzaron a construir la casa de retiro con la que Estela siempre había soñado, ubicada entre los árboles viejos. Papá, dijo Abril en voz baja, ¿alguna vez te arrepientes? De contraatacar tan fuerte. Podrías haber vendido la tierra, hacer que el problema desapareciera. Mateo miró a su hija, ya no la niña asustada de 15 años, sino una joven segura que se dirigía a la universidad. Si hubiera hecho eso, Macías habría seguido destruyendo familias. Los hermanos Cruz seguirían atacando a niños. Herrera seguiría manipulando el sistema. A veces, la única forma de detener a un depredador es contraatacar más fuerte de lo que esperan. ¿Valió la pena? El estrés,
El peligro, todo por lo que pasaste. Mateo sonrió. Abril, vas al TEC para estudiar psicología y así poder ayudar a niños como Lucía. Ella va a la UNAM para hacer lo mismo. Cambiamos las leyes para proteger a las familias. Expusimos una red de corrupción que abarcó años y mostramos que la gente común puede vencer a depredadores poderosos cuando se niega a ser víctima. Así que sí, valió la pena cada momento. Abril abrazó a su padre. Gracias por creer en mí. Por luchar por mí siempre. Eso es lo que hace la familia, dijo Mateo. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad de Hernández, Mateo pensó en el viaje desde esa llamada telefónica hace 2 años hasta este momento. Se había enfrentado a funcionarios corruptos, desarrolladores despiadados y abogados amorales. Había roto algunas leyes en el proceso, grabaciones ilegales, vigilancia, manipulación. Pero también había descubierto la verdad, protegido a su familia y ayudado a otros. En su oficina, 3 nuevos expedientes esperaban. 3 nuevas familias necesitaban ayuda. 3 nuevos depredadores necesitaban ser detenidos. Mateo sonrió. La lucha estaba lejos de terminar, pero aprendió algo importante. Cuando proteges a las personas que amas, cuando luchas por la verdad y la justicia, no hay obstáculo demasiado grande, ni enemigo demasiado poderoso. Y mientras hubiera familias siendo atacadas, Mateo Morales estaría allí, armado con cámaras, evidencia y una determinación inquebrantable para asegurarse de que la justicia prevaleciera. Los depredadores habían aprendido una dura lección. Nunca subestimes a un padre protegiendo a su hija. Nunca subestimes el poder de la verdad. Y nunca, nunca subestimes a Mateo Morales. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.